Saludos. Están viendo un breve video de selecciones de la mesa redonda de emergencia de la EIR del 12 de enero de 2026, que se tituló "Es peor de lo que crees: las implicaciones estratégicas del ataque a Venezuela y cómo sacar al mundo del abismo". Una decena de expertos de las Américas, Eurasia y África participaron, quienes representan una larga experiencia y criterio probado en asuntos internacionales. Entre los ponentes estuvo Helga Sepp-LaRouche, directora general de la Executive Intelligence Review y fundadora del Instituto Schiller; la doctora Naledi Pandor, ex ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación de Sudáfrica, así como presidenta de la Fundación Nelson Mandela; el profesor Shang Weiwei, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Fudan en Shanghai; Chas Freeman, ex embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita, entre otros cargos diplomáticos; el director y supervisor académico del Instituto de Economía Militar y Estrategia Mundial de la Universidad HSE en Moscú, Dmitry Trenin; y Donald Ramotar, expresidente de Guyana. Hubo otras personas que participaron, entre ellas Graf Hans-Christoph von Sponeck, ex subsecretario general de la ONU; María de los Ángeles Huerta, ex diputada federal de México; y Dennis Small, de la Executive Intelligence Review. Los invito a que vean este video para que tengan una idea de hacia dónde consideramos que deben ir las discusiones para poder crear una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo. Muchas gracias. Soy Daniel Burke. La pregunta más urgente es: ¿puede la humanidad actuar a tiempo para evitar la inminente catástrofe civilizatoria? Dado que somos la única especie dotada de razón creativa conocida en el universo hasta la fecha, ¿podemos cambiar el rumbo de la acción y crear los medios de autogobierno que permitan no solo superar la crisis estratégica actual, sino también crear las condiciones para la supervivencia duradera de la humanidad? Hemos convocado a este seminario de emergencia para formular un plan de acción para la consideración de los gobiernos, al que he contribuido con mis 10 principios y al que otros ponentes de esta conferencia contribuirán con sus ideas. Nuestro objetivo es acercarnos a todos los gobiernos miembros de las Naciones Unidas y sugerirles que convoquen una conferencia de emergencia de la Asamblea General de la ONU o una institución equivalente apropiada con la intención de restaurar el derecho internacional basado en la Carta de la ONU y en consonancia con los debates sobre las contribuciones de gobiernos individuales, como las 4 iniciativas globales introducidas por China en los últimos años. Dicha conferencia internacional debe establecer el marco para una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que, para que tenga éxito, debe tener en cuenta los intereses de todos los países del planeta, siguiendo la tradición de la conferencia que dio origen a la Paz de Westfalia. Los representantes nacionales deben primero acordar los principios en los que debe basarse esta arquitectura y solo entonces proceder a debatir todos los distintos conflictos regionales, históricos, étnicos, territoriales, económicos, financieros, etc., y sus soluciones. La única manera de resolver la extremadamente compleja gama de conflictos del mundo actual es estableciendo primero un nuevo paradigma en las relaciones internacionales. Este debe ser el acuerdo de que hemos llegado a un punto en la historia universal de la humanidad en el que debemos poner siempre por delante los intereses de la humanidad en su conjunto, antes de definir cualquier interés nacional o particular. Esto supone reconocer que, por primera vez en la historia, todos estamos en el mismo barco, que debido a la existencia de armas nucleares, cuyo uso acabaría con la civilización, la existencia de pandemias que podrían extenderse por todo el mundo en cuestión de días, la existencia del Internet, etc., estamos interconectados como una sola especie humana y debemos actuar en consecuencia.
El nuevo paradigma requiere una nueva forma de pensar. Debemos abandonar por completo el pensamiento geopolítico o cualquier otra forma de pensamiento basado en contradicciones aristotélicas y en su lugar adoptar el método de pensamiento del gran pensador del siglo XV, Nicolás de Cusa. Cusa desarrolló el método de la coincidencia oppositorum, la coincidencia de los opuestos. Este método implica la idea de que la mente humana siempre es capaz de pensar en el nivel del uno superior, de un orden de poder superior a los muchos, y en el cual todas las contradicciones del nivel inferior son superadas. De hecho, este método inspiró el Tratado de Paz de Westfalia para elaborar los principios que pusieron fin con éxito a 150 años de guerra religiosa en Europa. Este método de la coincidencia de los opuestos corresponde al mayor poder de la mente humana como la fuerza geológica más desarrollada del universo, como lo llamó Vladimir Vernadsky. Es la fuerza impulsora del descubrimiento científico, de principios cuantitativamente nuevos del universo físico y como tal, el motor de la innovación y el consiguiente aumento de la densidad relativa potencial de población en la Tierra y más allá en el futuro, así como del aumento del nivel de vida de todas las personas. Por lo tanto, es de suma importancia estratégica que, recientemente, en su discurso jubilar, el Papa León XIV evocara precisamente el método de la coincidencia de los opuestos de Nicolás de Cusa como una forma de superar las contradicciones que deben mantenerse unidas como método de resolución de conflictos para los problemas políticos reales del mundo actual. Contrasta a Nicolás de Cusa con aquellos de su tiempo que se armaban para las cruzadas, porque, entre comillas, entendía que existen contradicciones que deben mantenerse unidas y que Dios es el secreto en el que todo lo que existe en tensión encuentra su unidad. Cierra comillas. Es obvio que en esta crisis civilizatoria sin precedentes de la humanidad, debemos evocar los mejores conceptos de todos los grandes pensadores del pasado, como Confucio, Platón y Leibniz, así como aquellas concepciones del presente que pueden constituir una plataforma para esa unidad superior de la humanidad. Ejemplos de ello son no solo la referencia del Papa León XIV a la coincidencia de los opuestos, sino también concepciones como la iniciativa de gobernanza global del presidente Xi Jinping. Si bien los acontecimientos ilegales relacionados con Venezuela son extremadamente preocupantes, las consecuencias de cualquier ataque contra una Cuba ya castigada serían catastróficas para esa nación. La comunidad internacional, en particular, los poderosos Estados miembros de la ONU de Occidente, han demostrado ser incapaces o estar desinteresados en reafirmar el respeto por el derecho cuando se les ha pedido que actúen ante los abusos actuales. Su inacción requiere la necesidad de buscar alternativas para fortalecer las instituciones internacionales que han demostrado tener la capacidad y el interés de marcar la diferencia. Se debería persuadir a formaciones como BRICS, el G20, en particular con sus miembros de países en desarrollo, el Grupo de La Haya, recientemente establecido y compuesto por 30 países que se han comprometido al respeto del derecho internacional, la Unión Africana y otros organismos regionales a que hagan más para que el mundo retome el compromiso multilateral. La actual respuesta laxa ante las violaciones cometidas por el gobierno estadounidense ha creado un vacío que provoca
propicia nuevas violaciones y se requiere una acción urgente. Este podría ser un momento en que las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos puedan desempeñar un papel de liderazgo global. Es necesario instar a las organizaciones religiosas a que se unan a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y a que afirmen la necesidad vital de la cooperación global, así como a que acuerden prácticas y alianzas que apoyen una mayor cooperación multilateral. Debemos incluir a las Naciones Unidas como socio central de dicha iniciativa y debe recibir el apoyo necesario con recursos si se requieren. Utilizando los importantes compromisos del Grupo de la Haya, ahora con 30 miembros, esta coalición por el multilateralismo podría afirmar la importancia fundamental del cumplimiento de los tratados y convenios acordados por las Naciones Unidas. Podría exigir que todos aquellos que hayan violado el derecho internacional y todos los responsables rindan cuentas ante los tribunales internacionales y también brindar apoyo a la comunicación y la educación cívica popular sobre el derecho internacional y la necesidad de que los ciudadanos apoyen el derecho internacional. En conclusión, el mundo debe unirse para rechazar la noción de que la fuerza hace el derecho y demostrar este rechazo mediante una colaboración activa y una protesta enérgica contra los abusos que presenciamos hoy. Y al mismo tiempo, debemos actuar conjuntamente para restaurar la legitimidad de la cooperación multilateral. También es necesario ubicar la acción de Estados Unidos dentro del panorama geopolítico más amplio, ya que refleja la estrategia de seguridad estadounidense recientemente actualizada. Alejándose de la costosa búsqueda de la hegemonía global, el gobierno de Trump ahora adopta lo que se conoce como la doctrina Monroe, que busca expandir la influencia estadounidense sobre el hemisferio occidental, tal como lo define arbitrariamente Donald Trump, abarcando desde Venezuela hasta Panamá, Groenlandia y más allá. Sin embargo, en mi opinión, este acto también es extremadamente míope y resultará contraproducente, ya que ha infligido graves daños al poder blando de Estados Unidos, a su sistema de alianzas y a la base misma del llamado orden internacional basado en reglas. Esto sirve también como una seria advertencia para los aliados de Estados Unidos. Durante años se unieron a Estados Unidos en la búsqueda de una supuesta política exterior basada en valores, usando la intervención humanitaria como pretexto para orquestar revoluciones de color en muchos estados soberanos, causando sufrimientos incalculables a muchos pueblos del mundo, en flagrante violación de la Carta de la ONU. Condenamos enérgicamente tanto el descarado desacato del gobierno de Trump a la Carta de la ONU como la práctica occidental de larga data de librar guerras contra otros países bajo diversas excusas y pretextos altisonantes. El sistema jurídico internacional anclado en la Carta de las Naciones Unidas constituye un hito histórico en la salvaguarda de la paz y el desarrollo mundial, forjado a partir de las amargas lecciones de las dos guerras mundiales que cobraron la vida de decenas de millones de personas. Es responsabilidad de todas las naciones esforzarse colectivamente para mantener el orden internacional de posguerra, sustentando la Carta de las Naciones Unidas y rechazar con firmeza cualquier intento de socavar sus cimientos, ya sean las acciones temerarias al estilo de Trump, el llamado modelo liberal occidental de intervenciones militares bajo diversas excusas, o el peligroso resurgimiento del militarismo japonés, una fuerza que infligió estragos en China y muchos otros países asiáticos. El 6 de enero, el gobierno chino anunció una prohibición total de la exportación de todos los artículos de doble uso a Japón, un aliado clave de Estados Unidos en Asia. Esto abarca todos los bienes, las tecnologías y servicios que podrían desviarse a fines militares,
China nunca tolerará el resurgimiento del militarismo japonés, independientemente de las excusas que se utilicen o del apoyo que se obtenga. Nuestra postura se basa en el compromiso inquebrantable de defender la Carta de las Naciones Unidas y el orden internacional de posguerra basado en dicha carta. Esta amplia prohibición también puede ser una advertencia para Estados Unidos. Cualquier acción que perjudique los intereses legítimos de China, ya sea en Venezuela o en otras partes del mundo, provocará una respuesta contundente por parte de China. Que todos los países amantes de la paz en todo el mundo se unan en nuestro esfuerzo y lucha común contra todos y cada uno de los actos que pisotean el orden internacional de posguerra anclado en la Carta de las Naciones Unidas. Cualquier paz en Europa debe abordar tanto la ansiedad rusa ante un nuevo ataque occidental, especialmente con el rearme alemán, como las preocupaciones occidentales sobre Rusia. Los europeos deben asumir la responsabilidad de definir su propio destino. Ellos, tanto rusos como no rusos, son las partes directamente interesadas en componer una arquitectura de seguridad mutuamente tranquilizadora para su subcontinente. El primer ministro Meloni y la primer ministra Meloni merece el apoyo de otros líderes europeos en un esfuerzo conjunto para entablar un diálogo con Rusia sobre cómo la paz en Ucrania podría contribuir a la creación de dicha arquitectura. La paz en Ucrania beneficiaría al mundo entero, pero por sí sola no solucionaría las deficiencias manifiestas de nuestras antiguas instituciones globales. Si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no puede regular la paz y el desarrollo mundiales, ni hacer cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, debemos explorar soluciones alternativas. Nada impide que los países se reúnan en conferencias para acordar la aplicación de normas y acciones colectivas que aborden preocupaciones comunes. Nada impide que los miembros de la debilitada Organización Mundial de Comercio recreen sus funciones a nivel regional. No hay razón para permitir que el ideal de universalidad impida la acción a niveles menos universales para abordar y resolver problemas que la mayoría de los miembros de la comunidad internacional consideran urgentes. Si el sistema de la ONU, al igual que el de la Sociedad de Naciones, ha fracasado, es hora de debatir cómo repararlo o reemplazarlo. Yo felicito al embajador Freeman sus ideas y sus recomendaciones, pero a mi parecer, Trump al hablar aquí no va a detenerse antes que alguien lo detenga. En Venezuela tomó un par de helicópteros que se estrellaron para llevar a un fracaso de la misión y que parecía algo fácil. Y como vemos, lo de Venezuela se sospecha que fue un trabajo interno eh, y aquellos hicieron un trabajo increíblemente bien, pero y resultó claramente en que docenas de personas fueron muertas, pero como en Irak en el 2003, luce como un caso de, de operación encubierta que tuvo éxito en usar a traidores domésticos nacionales para tumbar, en este caso, o crear la rendición del jefe de gobierno ante la fuerza invasora. Yo pienso que el mensaje que se manda por parte de Venezuela, Rusia y yo pienso China también, el mensaje que se le manda a Venezuela, Rusia y China de que estén preparados, nadie está a salvo en esta situación. Y las cosas que nosotros pensó o que Rusia pensamos o que Rusia pensaba que nunca sucedería, ya sucedieron en un número de situaciones durante la guerra de Ucrania. Rusia y China tienen que interactuar más para asegurar que cualquier intento contra ellos fracase. Nos estamos
encontrando en una etapa en la que debemos trabajar para detener este plan descabellado. Si no lo hacemos, en el mejor de los casos, legaremos a las generaciones futuras una nueva lucha por la liberación nacional. Nuestra generación lo había luchado con gran sacrificio y mucha gente murió. Y en el peor de los casos, podríamos terminar en una guerra global. Con la ciencia y la tecnología a un nivel en el que ya no hablamos de millones de muertos, sino de la posibilidad de destrucción de todo el mundo, de la vida misma en el planeta. Por lo tanto, la unidad de todas las fuerzas pacíficas y democráticas del mundo es indispensable para este éxito, para el éxito. En Estados Unidos debemos esforzarnos por crear una alternativa muy clara a esta locura, a esta camarilla. Debemos comendar de hace un par de días del anuncio a la candidatura debemos enarbolar las banderas de la paz, el desarme y el desarrollo de nuestro mundo para evitar la catástrofe. Lo que me interesa es qué es lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer ahora? Veo 4 áreas claves de acción. 1. Se debe alentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que pase una resolución que rechace el comportamiento geopolítico de Estados Unidos y señale las consecuencias globales para Estados Unidos si continúa violando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. La resolución debe recordar a los líderes políticos que la impunidad de unos pocos debe ser reemplazada por la rendición de cuentas de todos. Segunda acción. El peligro real de que tras el ataque estadounidense a Venezuela es que estalle una guerra civil en Venezuela. Esto debe invocar la responsabilidad internacional para preparar de inmediato un proceso de mediación con el apoyo de las Naciones Unidas y el gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y los grupos de oposición. Acción 3. Lo que dijo el profesor Zheng Weiwei sobre las violaciones del gobierno estadounidense sobre todos los principios básicos de la vida, después de años de continuas y graves violaciones del derecho internacional y de sus obligaciones con las Naciones Unidas por parte de los gobiernos estadounidenses, ha llegado el momento de invocar el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas que establece, no lo digo a la ligera, un miembro de las Naciones Unidas que haya violado persistentemente los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas podrá ser expulsado de la organización. La expulsión de cualquier nación de las Naciones Unidas, en cambio, esto debe de evitarse. En cambio, la membresía de Estados Unidos en las Naciones Unidas debería suspenderse hasta que su gobierno demuestre una voluntad creíble de cumplir con el derecho internacional. Acción número 4. Nuestro mundo carece, lamentablemente, de un movimiento social integrado. El Foro Social Mundial está extinto. Se necesita urgentemente una organización de la sociedad civil verdaderamente mundial y si se crea, podría convertirse en el poder más fuerte del planeta. Mi propuesta está basada en lo que Helga ha planteado como estos 10 puntos básicos de pensar el mundo, ¿no?
Primero, creo que la trinchera de América Latina es muy importante. Creo que consolidar un plan de reconstrucción y de desarrollo para las Américas tiene que ser la prioridad. Ya hay algunas ideas que se han planteado, a veces desde hace más de 20 años, como la idea de un corredor que atraviese del Golfo, del Atlántico al Pacífico, ¿no? Y otras ideas de desarrollo que están ahí puestas y planteadas y que tal vez habrá que empezar a concretar. Pensamos que primero sería fundamental pensar en un fondo de soberanía monetaria y energética que utilizara a los BRICS y a las monedas de los países latinoamericanos, las monedas nacionales, para ir blindando financieramente no solamente a Venezuela, sino a todos los países latinoamericanos que todavía tenemos gobiernos populares y en favor del pueblo, para ir creando un sistema de pagos y una alternativa al dólar, ¿no? Que aunque los BRICS ya lo han planteado, ahora podríamos hacerlo a nivel continental. Decía seguir apretando esta idea del corredor bioceánico que ya existe como idea, que ya se ha planteado desde Brasil y otros países, pero que no ha acabado de concretarse, una red ferroviaria de alta velocidad que conecte a los dos océanos y que además se acompañe de una red eléctrica, ¿no? De energía renovable, incluso nuclear, pero que va generando a su paso pues muchos millones de empleos, de industrias, de tecnología, abonando al desarrollo tan necesario que requiere Latinoamérica. Y después pues un pacto, ¿no? De seguridad colectiva en donde haya algún tipo de tratado en defensa mutua de todos los países y que la unidad de los países pueda ser un poco un espacio de disuasión. No parece algo fácil, pero de todas maneras lo planteamos como una posibilidad. Para terminar, les digo que yo creo que algo que podríamos plantearnos hoy es una declaración, ¿no? De que habrá un grupo de acción inmediata, de que no solamente estamos aquí para gestionar el colapso, sino también para alumbrar nuevos caminos, nuevas alternativas y visiones, y que se pudiera emitir una declaración que establezca el principio de soberanía creativa, digamos, en interdependencia de diferentes países como una base para el nuevo orden mundial. La creación, en segundo lugar, de un grupo de acción inmediata con 3 equipos de trabajo, que pudiera ser un equipo financiero, un equipo técnico, un equipo diplomático, que se pudiera estructurar de alguna manera desde el equipo financiero esta idea de banco de crédito productivo, o el equipo técnico que pudiera ser esta agencia global de interconexión, de infraestructura, de construcción de desarrollo, de corredores, etcétera, ¿no? Y pues un equipo diplomático que pudiera presentar la iniciativa de este Tribunal de Seguridad del Desarrollo, no sé si ante la ONU, ¿no? O hacerlo en términos de bloques regionales. Podemos ver que el gobierno de Trump, sus acciones, finalmente nos han despertado hacia lo que está, cuál es la situación en el mundo. No es que ese estado no existiera, esa situación, o que acciones anteriores de gobiernos anteriores no fueran parte de actividad similar, pero ha estado presente durante las últimas décadas. Es solo que las acciones presentes son, mientras que son viles, han impactado al mundo para darse cuenta en el estado al que hemos descendido. Pero al mismo tiempo, yo no señalaría al gobierno de Trump solamente. Pienso que el resto del mundo es igualmente responsable. Pero la participante de México, creo, ella participó, mencionó que toda la situación es una en la que el dólar o Estados Unidos está en un colapso de final
y por lo tanto ha sido obligado a actuar de la manera que lo hizo, lo que es correcto. Y todos hemos sido partícipes por un año o dos. Hemos tolerado esto durante 50 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos llegamos a un acuerdo en el cual íbamos a tener algunos acuerdos y vamos a acordar el valor de nuestras monedas. Efectivamente, aceptamos el compromiso voluntario de Estados Unidos de vincularnos, de vincular el dólar al oro y por lo tanto proporcionar el valor relacionado con el dólar. Estados Unidos abandonó esta postura en 1971, el 15 de agosto de 1971, y esta fue una decisión unilateral. La aceptamos posiblemente porque socios comerciales de Estados Unidos estaban encajonados en una situación donde no tenía opción, pero esto no era la realidad del resto del mundo. La amenaza al sistema financiero mundial de represalias nucleares si hay una escalada. En otras palabras, la doctrina de destrucción mutua asegurada solo funciona si hay cierta cordura en Occidente y esa porción de cordura está desapareciendo y está simplemente generando más destrucción mutua y asegurada. No va a funcionar. La manera de detener el problema financiero no es yendo tras el problema militar. La manera de resolver el problema militar es ir tras el problema financiero. Y ese es el talón de Aquiles. Y Lyndon LaRouche era muy claro. Él propuso que todo el sistema financiero de Occidente debe ser puesto en una bancarrota ordenada. Y enfatizo ordenada porque tenemos que asegurarnos que hay un espacio muy pequeño entre los cambios necesarios y una guerra mundial termonuclear. En Estados Unidos, esta forma de reorganización en quiebra se llama el capítulo 11. Es cuando se tiene una compañía cuyas capacidades de producción todavía se mantienen, pero la deuda gigantesca no funciona. Y en lugar de liquidar a las compañías, que es lo que hacía Auschwitz, que era liquidar a las poblaciones y naciones, lo que se necesita es una estructura de bancarrota ordenada. Y quiero decir que estos 2.4 miles de billones de dólares no se puede pagar. No importa si Donald Trump piensa que eso sí mancia, no se puede pagar y se debe reorganizar. ¿Cómo? El punto crucial que el señor LaRouche siempre enfatizaba es que se debe generar nuevo crédito para la actividad productiva, para el desarrollo de la infraestructura, en particular, emplear a la población de manera productiva y aumentar el nivel tecnológico de la población más generalmente. Imaginen la gran riqueza real que esto ocurrirá con las actividades de proyectos de infraestructura como esto que proponemos para la cuenca del Caribe. Venezuela será importante parte de esto para tener puertos profundos en Ponce, Puerto Rico, en Mariel, Cuba, en la costa este de Estados Unidos, trenes de alta velocidad que vayan de Centroamérica hacia México, a Estados Unidos, Canadá, Alaska, crucen el túnel por el estrecho de Bering, todo creando condiciones para el verdadero crecimiento económico sustancial. Esta es una foto ampliada del puente terrestre mundial que el Instituto Schiller ha elaborado durante décadas con proyectos en cada esquina del planeta. Pero la idea, dado que el mundo tenemos una sola humanidad, tenemos un interés común en el desarrollo de los poderes productivos del trabajo. Y tenemos aquí el puerto de Shanghái, que China ayudó a Perú a desarrollar, que va a aumentar
transportación, la productividad a través del Pacífico a Shanghai y la posibilidad de un tren a través de Sudamérica hacia Shanghai y a Ileos en Brasil. Y esto es de lo que se trata la operación contra Venezuela y está muy claro por parte del Comando Sur. No vamos a permitir que China tenga un pie en las Américas porque no quieren que esto desafíe a Wall Street y la City de Londres. Esto es lo que luce el Sudamérica a todos y en el Caribe. Solo hay un puñado de proyectos que China ha desarrollado. Esa es la opción que se le presenta a la gente que mira al mundo desde el sector en desarrollo del sur. Si se compara con lo que China propuso a lo que Estados Unidos ha propuesto y construido en las últimas 2 décadas, ven la comparación. ¿Eso es China? Esto es Estados Unidos. Nada, absolutamente nada. Así que tenemos una situación donde tenemos a un sistema global que es muy vulnerable, muy peligroso, pero hay un camino a transformar esto. Si vemos su vulnerabilidad y movilizamos entre todas las naciones y a través de todo el planeta en torno a un concepto común del hombre que se basa en nuestra creatividad singular para desarrollar a las economías de cada nación en el mundo. Y por esto digo, y quiero concluir, que el concepto del hombre es la vulnerabilidad fundamental, el talón de Aquiles del enemigo que enfrentamos y es nuestra mayor fuerza si la reconocemos y la usamos. Ese mundo multilateral requiere que haya un equilibrio, no solo del poder militar, sino del poder suave. Y debemos empezar a invertir en ese poder suave, que es invertir en crear las capacidades diplomáticas, no solo de los países BRICS, parte del sur global en general debe debemos dirigirnos a los países de Europa Occidental y dejarles claro que deben tenemos que decir que no son más populares, al igual que el gobierno de Trump en el sur global. Y hay que evitar debemos evitar que los países europeos aplaudan estas acciones, ya que son los segundos. Hay que dirigirnos a los europeos. Ese es el primer paso en la estrategia de salir de los problemas hoy en día. Tenemos que catalizar nuestro pensamiento de una forma completamente diferente. Si solamente decimos hechos, no creo que lleguemos a una nueva forma de pensar. Y eso es lo que dijo el Papa en términos del método de la coincidencia de los opuestos. Debería de alguna forma informar la forma en que nosotros abordamos las cosas. Tenemos que crear y organizar a la sociedad civil. Yo pienso que eso es muy urgente que cualquier otra cosa, porque creo que los poderes políticos van muy lentos en crear situaciones de ganar-ganar en comparadas con las sociedades civiles que han hecho exigencias en muchos años para que puedan hacer diferencias, para que están muy mal organizadas en dos frentes. Yo pienso que hay un gran reto para hacer algo. Así que alejémonos de la tentación de querer saber más acerca de Venezuela, más sobre Gaza o Ghana. No necesitamos saber más. Sabemos la ilegalidad de lo que sucedió, pero lo que necesitamos es cómo resolverlo en evitar mayor deteriorización del sistema que todavía tenemos. Yo pienso que algo que tenemos que reconocer es que el impacto de Gandhi y Mandela se sintió en gran parte debido a su posibilidad de organizar y movilizar a las masas. Tenemos que presentar una visión que es una alternativa y a las comunidades mundialmente y debemos alentar a aquellos que están
participando en organizaciones y en acción de masas, realmente elevar el enfoque al bien. Yo pienso que hay mucho enfoque en lo negativo, pero no hay suficiente valor para elevar lo que es bueno y necesitamos realmente, como Mandela lo dijo y como el senador John Lewis, necesitamos encontrar a la gente que está preparada para hacer buenos problemas. Y hay personas allí, tenemos que comunicar la idea de que hay una visión, hay ideas y hay acciones que cada individuo puede tomar. Es fácil denunciar y condenar. Ya hemos escuchado un montón de eso el día de hoy y creo que no es suficiente. Creo que tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer sobre el mundo imperfecto que se ha vuelto incluso más imperfecto de lo que era antes. Se necesita animar de parte de la mayoría global utilizando los mecanismos existentes como la Asamblea General, como como alguien sugirió antes, para forzar la introspección para que los estadounidenses sepan qué es lo que requerimos. Ayúdennos a salvarnos a nosotros mismos. Y yo pienso que debemos confirmar que todos nosotros hemos sacado lecciones de Estados Unidos, incluso ahora, por nuestra lucha contra el apartheid. Y Estados Unidos es un país y su pueblo lo respetamos, pero después de esto no podemos dejar de actuar y apoyar al grupo, al bien, como lo dije antes. Y si movilizamos y tenemos la intención que haría los puntos, los 10 puntos que la doctora Helga Seplarush refirió y también nuestra colega de México, que sea una realidad para crear al mundo que necesitamos restaurar la estabilidad geopolítica y que la comunidad global puede actuar junta por el bien común. De la misma manera, hay otros elementos, se mencionó al BRICS y creo que tenemos que tener esfuerzos conjuntos de que presentarle a BRICS, a la Organización de Cooperación de Shanghai, a la Asamblea General de la ONU y naturalmente a los votantes estadounidenses. De hecho, hace 2 días, nuestra candidata independiente, Diane Ser, del movimiento de la Rouge, anunció su candidatura independiente para presidente de Estados Unidos, la cual fue apoyada por varios importantes individuos hace solo 2 días. Así que si tomamos los siguientes pasos, entonces podemos actuar para crear un verdadero cambio a la historia mundial. Así que estoy totalmente feliz por esta sesión inicial. Así que hagámoslo.